El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, mis queridos oyentes, por sintonizarnos una vez más. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos 3 y versículo 22. Si usted no escuchó el programa anterior, permítame informarle que hemos llegado al capítulo 7 de Romanos. Ya terminamos con la exposición de los primeros 6 capítulos. Pero al llegar al capítulo 7 no me quedé satisfecho con la introducción que tenía para el capítulo. Además les cuento que la primera vez que enseñé Romanos fue hace muchos años en un seminario teológico. Y yo tenía notas para aquella oportunidad, pero no me convencieron. De hecho, creo que no logré hacer énfasis en la idea principal del capítulo 7 de Romanos. Incluso creo que hablé demasiado en cuanto al matrimonio y al divorcio, que en realidad no es el tema de Romanos 7, y no me enfoqué en las dos palabras que son clave en realidad Romanos 7, las cuales deben comprenderse en el contexto de los primeros 8 capítulos. Así que me puse a repasar Romanos 3 para poder arrojar más luz sobre el desarrollo de la epístola y el hecho de considerar capítulo 7. Mi querido oyente, estoy convencido que si no vemos el capítulo 3, no vamos a comprender el capítulo 7 de Romanos adecuadamente. Así que he regresado a esos 11 versículos del capítulo 3 para preparar el terreno y para preparar nuestros corazones y establecer una buena base para estudiar Romanos 7. Recuerde y repase en la lectura de Romanos 7. Usted se dará cuenta que las palabras claves son mandamiento y ley. Ambas palabras aparecen en reiteradas ocasiones en el capítulo 7. Pablo en el capítulo 6 de Romanos nos mostró, y por medio del capítulo 5 también, que no podemos ser justificados por la ley. Y ahora aquí, en el capítulo 7, él busca demostrar que de la misma manera que no podemos ser justificados por la ley, tampoco podemos ser santificados por la ley. Y bueno, espero que entienda ahora por qué he regresado al capítulo 3 para repasar estos 11 versículos. Romanos 3, 21 al 31. Pero antes de avanzar vamos a orar brevemente. Oremos al Señor. Dios y Padre, gracias. Queremos avanzar en esta carta que tú nos has regalado. No es fácil el argumento, Señor, de Pablo. Hemos regresado a Romanos 3 para comprender mejor, avanzando por Romanos 7. Te pedimos, Dios, nos ilumines con tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mis amigos, llegamos entonces al versículo 22, y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pablo declara aquí claramente a quién y cómo la justicia de Dios es ofrecida. ¿Cómo se extiende la justicia de Dios a nosotros, que somos pecadores? Bueno, Pablo dice que por la fe en Jesucristo. Es por medio de confiar en Cristo que la justicia de Dios llega a nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo con esto que nuestra fe nos salva. ¿Saben? La fe no nos salva. Es el Señor Jesucristo quien nos salva. Si yo digo que la fe salva, entonces la fe pasaría a ser un acto o una obra, algo de lo cual nos podemos jactar. En realidad somos salvos por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Y la fe es el instrumento de nuestra justificación, y no la causa.
es que aparte del Señor Jesucristo, ningún hombre pudo adquirir la justicia que Dios demanda de cada ser humano. Creo que debemos expresarnos bien. Nunca debemos referirnos a la fe como la causa de la salvación o la causa de la justicia. Leemos clarito allí en 1 Corintios 1, 30 y 31 que dice: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, el apóstol Pablo continúa diciéndonos a quienes se les extiende la justicia de Dios. Fíjese en Romanos 3:22, dice que es para todos. Y mi amigo, lo que está diciendo aquí es muy importante. El ofrecimiento de Dios de la salvación es para todos los hombres, sin excepción. Y me molesta bastante que algunos comentaristas ignoren este punto. Creo tener una idea de por qué lo pasan por alto. Miren, cuando leo un comentario de Romanos en el cual el autor ignora lo dicho por Pablo en cuanto a la justicia de Dios dada a todos los hombres, inmediatamente me fijo qué dicen en cuanto al capítulo 8, versículos 29 y 30, sobre la doctrina de la predestinación. Y mi amigo, tengan claro, la Biblia no enseña que Dios ha predestinado a algunas personas a pasar la eternidad en el infierno. Todos necesitamos la justicia de Dios y todos los seres humanos pueden obtenerla por medio de la fe. Mi amigo, el ofrecimiento de salvación de parte de Dios es universal. Subraye esas palabras allí en Romanos 3:22. Es para todos, para todos. Dios extiende su salvación honestamente para todos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también leo en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:2, dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mis amigos, la Biblia no pone limitaciones a la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Es para todos su sacrificio, sin excepciones. No se olvide jamás de eso. También me encuentro con otras personas que se van a otro extremo y enseñan que la muerte de Cristo va a salvar a todos los seres humanos. Se hacen llamar universalistas. Esas personas le dicen a sus seguidores que la muerte de Cristo fue tan eficaz que las personas se van a salvar, escuchen o no escuchen el Evangelio. Mi amigo el apóstol Pablo lo dejó bien en claro en Romanos 3:22, que cada pecador debe confiar personalmente en el Señor Jesucristo para ser salvo. La vida eterna es el regalo de Dios para todos, pero la fe es la mano que acepta ese regalo. Bueno, entonces, ¿cómo recibe el hombre la justicia? Está disponible para todos. ¿Y cómo es que todos no se salvan? Bueno, es por eso que el apóstol agrega, allí en Romanos 3:22, todos los que creen. La justicia de Dios se obtiene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo refuerza esa declaración al adicionar las palabras a todos los que creen. ¿Se da cuenta, mi amigo? El objeto de la fe que justifica es el Señor Jesucristo. Permítame decirlo otra vez, la fe debe ejercitarse en el objeto justificador de la fe, que es el Señor Jesucristo. El decir que uno cree no es suficiente. Es fundamental ver en qué cree y en quién cree.
El simple ejercicio de la fe en Cristo es el que va a traer justicia al pecador. Mis amigos, soy consciente de que soy un poquito reiterativo. Sin embargo, lo que pretendo hacer es recalcar que la responsabilidad humana juega un papel muy importante en la salvación de cada persona, porque no hay diferencia entre las personas. Creo vehementemente en la soberanía de Dios, pero no estoy de acuerdo con las personas que enseñan y predican que la soberanía de Dios prácticamente excluye la responsabilidad humana de creer. Pablo dice, no hay diferencia, todos son pecadores por igual, judíos y gentiles. No hay ningún mérito en los seres humanos y Dios no tiene un método para declarar justo a los judíos y otro método distinto para los gentiles. Dios tiene un plan de salvación que es suficiente para todos y eficiente para todos los que creen. Bueno, ahora avancemos al versículo 23. Allí leo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De nuevo el apóstol Pablo nos dice que no hay diferencia. El problema que Pablo enfrenta es el mismo problema que enfrentamos nosotros en la actualidad. Es la distinción que hacen los judíos y gentiles entre sí, y el apóstol ya ha tratado ese problema y concluyó su argumento al decir en capítulo 3, versículo 9, que nadie es mejor que nadie, que tanto los judíos como los gentiles, todos están bajo pecado. Y luego enfatiza aquí en Romanos 3, 22 y 23, de manera muy convincente, al decir que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La prueba de que no hay diferencia es que todos pecaron, todos los hombres son pecadores. Todos fracasaron en alcanzar el estándar divino de justicia, pero lo interesante es el tiempo verbal que utiliza Pablo aquí. El tiempo que usa denota una acción continua, como resultado de una acción pasada. En Adán todos pecamos y continuamos pecando. Ninguno de nosotros ha alcanzado el estándar divino de la justicia de Dios. Cada día que pasa, continuamos errando a la marca, errando al blanco. Ahora, es verdad que los hombres difieren en la magnitud de sus pecados y sus prácticas pecaminosas, pero ante los ojos de Dios no hay diferencia entre el mejor de los pecadores y el peor. Todos tienen la misma necesidad de justicia divina y Dios va a justificar solamente al individuo que se apropia de Jesucristo por la fe. ¿Está claro, verdad? Bueno, ahora vamos a avanzar a versículos 24 al 26, y llegamos al punto en Romanos en el cual el apóstol explica cómo Dios atribuye o adjudica justicia al pecador culpable y condenado. Bueno, está expresado allí en Romanos 3, 24, 25 y 26, y creo que son versículos cruciales. Y creo que si uno no comprende lo que estos versículos enseñan, no puede comprender el resto de Romanos. Si uno no entiende Romanos 3, 24 al 26, no puede comprender el capítulo 7. Yo diría más, el capítulo 7 no va a significar nada para usted. Algunas personas se meten en el capítulo 7 y hablan del divorcio, o discuten si Pablo era salvo o no cuando hablaba de eso. Creo que esas respuestas están en el capítulo 7, pero en ninguna manera son el punto principal. Creo que para entender Romanos 7 va a tener que entender bien Romanos 3, 24 al 26. Leo así en mi Biblia y dice, Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo puede Dios justificar pecadores?
O como Job se preguntaba allí en su libro, capítulo 9, versículo 2, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Esta es una de las debilidades más prominentes en la teología en las iglesias. Son pocas las veces que me encuentro con una persona que asiste a una iglesia y que comprende claramente este pasaje de Romanos 3, 24 al 26 que yo he leído. Fíjese por favor Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo dice en primer lugar, siendo justificados. Están en presente esas palabras. No es algo relacionado con el futuro, sino que le pertenece a uno, aquí y ahora. Hay muchas personas que aprenden este versículo en la iglesia como un versículo que da seguridad de salvación. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en el momento en que creemos en Cristo, en el momento en que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, somos justificados por Dios. El verbo siendo aquí está en presente continuo y sugiere un proceso continuo de justificación obrando en la persona que confía en Cristo. Creo que este versículo 24 contiene 4 de las grandes palabras del Evangelio, palabras que a mi juicio son las más profundas en toda la Biblia. Fíjese por favor en el versículo 24, dice, justificados gratuitamente, gracia y redención. Estas palabras, al ser comprendidas, nos enseñan cómo Dios puede declarar justo a un pecador injusto y siendo a la vez el Dios justo que es. Bueno, en primer lugar tenemos la palabra justificados. La justificación es esencialmente una declaración judicial hecha por Dios. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo a aquella persona que viene a Él por medio de la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Justificación no significa que la persona es hecha justo, sino que Dios lo declara justo, lo entiende y luego lo considera como justo. Todo eso sucede en el momento en que ejercemos fe en el Señor Jesucristo, y recuerde que Pablo ya dijo que no todos los pecadores son justificados, sino que la condición es la fe en Cristo. Para mayor claridad, el significado bíblico de la justificación lo podemos ver a la luz de una corte judicial. El hombre está delante de Dios en juicio. Es culpable, merece el castigo, pero ese hombre admite su culpa y recibe a Cristo como su Salvador y sustituto. Entonces Dios, en su maravillosa gracia y misericordia, declara al pecador libre de culpa. Y no solo eso, como si eso fuera poco, además lo declara justo. ¿Se da cuenta, mi amigo? La justificación es un acto legal, forense. El verbo griego traducido como justificar, y es una palabra muy interesante. No significa hacer a alguien justo, sino declararlo justo y adjudicar algo en su cuenta. Mi amigo, Dios mira al pecador arrepentido, al que creyó, y aunque absolutamente culpable, Dios lo declara justo por haber creído en Cristo. Entonces, el ser justificado por medio de la fe en Cristo significa que ahora tenemos una buena y nueva relación con Dios. Eso queda claro en Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado. Ahora, en una corte humana, un acto así es imposible. Solo Dios puede justificar a un pecador culpable. Pero vayamos ahora a la próxima palabra importante que les marcaba, y esa es la palabra gratuitamente. Si bien esta palabra implica que a la persona que fue absuelta la justificación no le costó nada, en realidad su significado es mucho más profundo e importante. Cuando el apóstol dice que la justificación es gratuita, nos está diciendo que el pecador queda sin causa. Justificado sin causa sería la traducción adecuada.
Nuestro Señor Jesucristo usó la misma palabra que el apóstol Pablo al decir que lo aborrecieron sin causa. Y esa declaración aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, en el Salmo 69:4 y en el Salmo 35:19. Y de la misma manera que no había nada en Cristo que mereciera ese odio que recibió, de la misma manera no había nada en mí o en usted que mereciese salvación. Es algo que recibimos gratuitamente, sin causa. Mi amigo, los últimos capítulos de la Biblia, los últimos capítulos de Apocalipsis, contienen la invitación de Cristo a los pecadores, en la cual utiliza esa misma palabra. Fíjese, por favor, Apocalipsis 21:6. Él dijo: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nos dará sin causa a beber de esa bendita fuente, mi amigo. Jamás hubo algo en el hombre que mereciera esa salvación gratuita y esa salvación inmensa. ¡Qué hermosa verdad! Mi amigo, no pierda este beneficio eterno. Dios lo ama. Jesucristo pagó por sus pecados. Resucitó para ser su Salvador. Recíbale y confíe en Él. Dios en Cristo nos quita toda culpa y cargo, y en Cristo nos santifica, a la manera que Pablo explica en Romanos 6, 7 y 8. Bueno, lo que aquí se dice en Romanos 3, yo les dije varias veces, es básico y esencial para comprender el capítulo 7 de Romanos. Debo parar aquí y continuar en el programa que viene. Y recién cuando terminemos de considerar o de repasar hasta Romanos 3:31, recién entonces vamos a ingresar así de lleno al capítulo 7. Bueno, cuando volvamos en nuestro próximo programa, si Dios quiere, vamos a ver la tercera palabra clave aquí en Romanos 3:24, que es la palabra gracia. Bueno, mis queridos oyentes, los espero en este mismo punto de encuentro y en este mismo horario. Será hasta entonces y muchas gracias por todo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.